A veces, el cuerpo no grita, solo susurra. Una pesadez después de comer. Un amanecer sin energía. Algunas molestias digestivas, una fatiga extraña que no sabes explicar. Y entonces te dices, será la edad. Seguro comí mucho anoche. Y lo dejas pasar. Yo también lo hice. Ignoré todas esas señales. Le eché la culpa al estrés, al mal sueño, a ese panecillo que comí antes de dormir. Hasta que un día, mi cuerpo ya no susurró, gritó. Fue entonces cuando supe que tenía hígado graso. No bebo alcohol, no tomo muchos medicamentos, jamás imaginé que mi hígado se estaba deteriorando poco a poco. Pero descubrí que algunos hábitos cotidianos, que parecían inofensivos, eran en realidad una amenaza silenciosa. Y fue desde ese momento de desesperación que encontré una hoja. Una hoja sencilla que, en solo 7 días, me ayudó a cambiarlo todo. No fue magia. No fue un milagro. Fue compromiso real. Si tú también te sientes como me sentía yo, con fatiga, digestión pesada, insomnio sin explicación, escucha esta historia hasta el final. Tal vez, tú también puedas empezar de nuevo, con una simple taza de té. Como lo hice yo. Al principio, no me di cuenta de nada. No hubo señales claras. Ningún dolor agudo que me llevara al hospital. Solo pequeños indicios, un cansancio sin explicación, hinchazón después de la cena, sueño ligero que no reparaba. Era como si mi cuerpo se moviera con una lentitud extraña. Me decía que quizás era por el pan de la noche anterior, por no dormir bien, por el estrés. Y así, lo dejé pasar. Entré a los 70 sin saber que estaba viviendo con un hígado que pedía ayuda en silencio. Un día, me desperté con náuseas y mareos. Un dolor sordo en el lado derecho, debajo de las costillas, me obligó a detenerme. No era un dolor intenso, era más bien una presencia constante, como si alguien golpeara suavemente mi hígado cada vez que me movía. Decidí ir al médico. Después de ver los resultados de mis análisis, el doctor me dijo, su hígado tiene una acumulación de grasa, en un nivel bastante avanzado. Me quedé en shock. No bebo alcohol. No como frituras todo el tiempo. ¿Cómo es posible que mi hígado haya llegado a ese punto? Empecé a repasar mis hábitos, desayunos con pan blanco, mermelada, café con leche condensada. Cenas ligeras, sí, pero a base de gachas y panecillos. Comidas que parecían inofensivas, pero que hacían que mi hígado trabajara el doble. Además, pasaba el día sin moverme, leyendo en la habitación. Lo que yo creía que era descanso en la vejez era en realidad una acumulación diaria de toxinas. Me di cuenta de que durante años me dije, no pasa nada, todos los mayores se sienten cansados. Pero mi hígado no opinaba lo mismo. Él había registrado cada cucharada de azúcar, cada pedazo de pan blanco, cada noche de sueño entrecortado. Y me devolvió todo con un cuerpo pesado, una mente apagada, y una advertencia clara, si no cambiaba, todo empeoraría muy rápido. Empecé a buscar. No buscaba medicamentos. Ni suplementos caros. Buscaba algo natural, fácil de hacer, y sobre todo, adecuado para una persona mayor como yo. Fue entonces cuando conocí a alguien. Una vecina, mayor que yo, con más de 80 años, que aún caminaba cada mañana, con la piel radiante y una mirada llena de vida. Le conté mi historia. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo, ¿has probado la hoja de diente de león? Me reí. ¿El diente de león? ¿Aquella planta que soplábamos de niños? ¿Eso ayuda al hígado? Ella asintió. En mi pueblo, después de las fiestas, todos tomamos infusión de diente de león durante una semana. El hígado se limpia, el vientre se deshincha, y uno vuelve a sentirse vivo. Me enseñó cómo recolectarla,
secarla y prepararla. Y yo, esta vez, lo tomé en serio. Empecé con una taza de infusión amarga, algo intensa, pero refrescante. A los 3 días, mi estómago se sentía más ligero. A los 7, dormía mejor. El dolor sordo bajo las costillas había desaparecido. No fue un milagro. Fue simplemente la respuesta de mi cuerpo cuando, por fin, dejé de ignorarlo. Fue entonces cuando entendí, el hígado es un órgano silencioso. No se queja hasta que es demasiado tarde. Pero si aprendes a escucharlo temprano, a través de señales pequeñas, como el cansancio sin razón o la hinchazón persistente, puedes cambiar todo el rumbo de tu salud. Y a veces, una hoja aparentemente insignificante, puede ser justo lo que necesitas para empezar de nuevo. Yo solía pensar que llevaba una vida saludable. No tomaba alcohol, no asistía a fiestas, mi alimentación era relativamente ligera. Y aún así, mi hígado terminó con hígado graso. Al principio no lo entendía. Pero al sentarme a observar los pequeños detalles de mi rutina diaria, todo se volvió claro, eran justamente esas acciones aparentemente inofensivas, repetidas cada día, las que silenciosamente estaban destruyendo mi hígado. Primer error, el desayuno de siempre, por costumbre. Cada mañana, tomaba café con leche condensada y comía 2 rebanadas de pan blanco con mantequilla o mermelada. A veces, un pastelito para endulzar el día. Sonaba inofensivo, pero era un golpe directo al hígado. El pan blanco, carbohidrato refinado, sin fibra. La mermelada, azúcar casi pura, sin nutrientes reales. El café con leche condensada, una combinación de estimulantes suaves y azúcar concentrada. Cada mañana mi hígado tenía que lidiar con un pico de glucosa, seguido de una caída brusca. Eso contribuía al almacenamiento de grasa visceral, incluida la que se acumula en el hígado. Y yo repetí ese patrón durante años. Segundo error, ser sedentario con la excusa de la edad. Tras jubilarme, pasaba más tiempo en casa. Me decía que necesitaba descansar, pero en realidad, me estaba moviendo menos y menos. Pasaba horas leyendo el periódico, viendo televisión hasta la noche. Algunos días, solo salía para recoger el correo. El hígado necesita movimiento. El ejercicio estimula la circulación sanguínea a través del hígado, facilitando la eliminación de toxinas. Sin movimiento, el hígado se vuelve como un río estancado. Por eso muchas personas sedentarias, aunque no coman en exceso, terminan con hígado graso. Tercer error, cenas tardías y ricas en almidón. Mi cena era ligera en apariencia, un tazón de gachas, algunas rebanadas de pan, una sopa con panecillo. Pero todo eso eran carbohidratos de rápida absorción. Dormía 1 hora después de cenar justo cuando el hígado debería estar descansando, yo lo obligaba a procesar azúcar y grasa. Cada cena mal planificada era una pequeña herida al hígado. Y esas heridas, repetidas a diario, se convirtieron en daño silencioso. Cuarto error, automedicarme sin entender el esfuerzo que eso exige al hígado. Cuando me dolía la cabeza, tomaba analgésicos. Si me sentía hinchado, tomaba enzimas digestivas. A veces, sin receta. Creía conocer mi cuerpo, pero ignoraba que cada pastilla ingerida pasa por el hígado. Incluso una dosis pequeña al día representa trabajo extra para ese órgano. Hubo una época en la que tomé suplementos desintoxicantes para el hígado, sin saber bien qué contenían. Algunos me hacían sentir bien al instante, pero nunca pensé en el impacto acumulado de esos compuestos. Tal vez solo estaba acercando mi hígado un poco más al límite. Quinto error, pensar que si no bebo alcohol, mi hígado está a salvo. Siempre me sentí orgulloso de beber solo en ocasiones especiales, un par de veces al año, 1 o 2 copas. Pero olvidé algo esencial, el hígado no sufre solo por el alcohol.
Grasas, azúcares, químicos en alimentos procesados, aditivos, todo eso también lo sobrecarga. Y con una dieta desequilibrada cada día, sin darme cuenta, creaba una lluvia constante que desgastaba lentamente mi hígado, aunque jamás me emborrachara. Y el error más grande de todos, ignorar las señales del cuerpo. Hubo días en que me sentía con náuseas leves, los dejé pasar. Otros en que despertaba agotado, lo atribuía a la edad. Algunas veces, el abdomen se me hinchaba después de comer, pensé que era saciedad. Jamás me detuve a preguntar, ¿y si esto viene del hígado? Solo cuando recibí el diagnóstico, comprendí la verdad, el cuerpo me había avisado muchas veces. Yo simplemente no quise escuchar. Probé muchas cosas, cuidar mi alimentación, caminar todos los días, beber suficiente agua, acostarme más temprano. Pero fue algo pequeño, algo que nunca imaginé, lo que realmente marcó el punto de inflexión en mi salud, una hoja. Todo comenzó una tarde tranquila. Estaba sentado en el porche, con una taza de agua tibia en las manos, observando cómo se movían los árboles con el viento. Pasó doña Elena, mi vecina de toda la vida. Tiene más de 80 años, pero está fuerte, con la piel rosada y los ojos brillantes. Le pregunté casi sin pensar, ¿cuál es su secreto para verse tan bien? Ella me miró y respondió con otra pregunta, ¿ya probó con hojas de diente de león? Me sorprendió. Diente de león, ese nombre que me llevaba de regreso a la infancia, soplando las semillas por el aire. Jamás imaginé que tuviera algo que ver con la salud del hígado. Ella me dijo, en mi pueblo, después de las fiestas, todos tomamos té de diente de león durante 7 días. El hígado se aligera, el cuerpo se limpia. No hace falta medicina. No lo creí de inmediato. Pero dentro de mí algo se despertó. Le pedí que me contara más, cómo recolectarla, cómo secarla, cómo prepararla. Me regaló un puñado de hojas ya secas. Me fui a casa decidido a intentarlo. Día 1. Herví 1 litro de agua, añadí una cucharada grande de hojas secas de diente de león, tapé la olla y dejé reposar 15 minutos. El té tenía un sabor amargo suave, aroma herbal y un retrogusto ligeramente dulce. Bebí una taza en ayunas y otra pequeña antes de la cena. Día 2. No hubo cambios visibles. Aún me sentía cansado, con pesadez en el abdomen. Pero seguí. Día 3. Empecé a ir al baño más seguido. Noté una capa blanca en la lengua, signo de que el hígado y el sistema digestivo estaban liberando toxinas. Me sentía algo lento, pero no agotado. Como si el cuerpo hubiese comenzado a limpiarse desde adentro. Día 4. Noté el abdomen más liviano. Ya no sentía esa pesadez después de comer. Incluso mis facciones estaban más relajadas y mi mente más clara. Salí a caminar por la tarde, por primera vez en casi 1 mes. Sin esfuerzo. Me sentía vivo. Día 5. Dormí toda la noche sin interrupciones, algo raro en mí. Las ojeras se atenuaron, la piel perdió ese tono apagado. Al despertar, el abdomen estaba plano, sin ruidos, sin hinchazón. Empecé a tener más apetito, pero sin antojos de azúcar. Día 6. Alguien me preguntó, ¿qué estás haciendo? Te ves más radiante. Sonreí. No era un remedio milagroso, solo una hoja y un poco de constancia. Día 7. Me miré al espejo y me sentí extraño. Ojos más brillantes, piel más limpia, vientre más firme. La sensación de ligereza no venía de perder peso, sino de que mi hígado finalmente estaba descansando. Por primera vez en meses, volví a confiar en mi cuerpo. El diente de león no es una cura mágica. Pero despertó en mí algo esencial, la fe en que mi cuerpo aún puede sanar, si le doy la oportunidad.
Esta hoja no solo calma el hígado, también favorece la digestión, actúa como diurético natural y reduce la inflamación. Pero el cambio no fue solo gracias a la hoja. Durante esos 7 días eliminé por completo el azúcar, el pan blanco y los alimentos grasos. Caminé cada tarde 15 a 20 minutos, sin prisa, solo con constancia. Me acosté temprano, sin celular hasta la medianoche. Aprendí a escuchar mi cuerpo, descansar cuando estaba cansado, beber cuando tenía sed, comer despacio cuando tenía hambre. No necesitaba medicinas. Necesitaba un cambio. Y esa pequeña hoja fue el catalizador que me ayudó a empezar de nuevo. Después de 7 días de cambios, sentía que mi cuerpo era otro. Pero el sentir no bastaba. Necesitaba una prueba clara, resultados concretos, cifras que hablaran. Parte de mí quería creer que iba por buen camino. Pero otra parte temía estar engañándome. Así que pedí una nueva cita médica. Análisis de sangre. Ecografía hepática. Todo empezó como la vez anterior, pero esta vez entré al consultorio con un ánimo distinto. Recuerdo con precisión el momento en que el médico miró los resultados. Guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No me atreví a preguntar. Hasta que finalmente dijo: sus enzimas hepáticas han bajado considerablemente. Las transaminasas ALT y AST, ambas han vuelto casi a rangos normales. Me quedé en shock. El corazón me latía con fuerza. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Y entonces continuó. El nivel de grasa en el hígado también ha disminuido. Hay una evolución positiva. Casi no podía creer lo que escuchaba. Le pregunté. Pero si solo llevo una semana con cambios. Tomé infusión de diente de león, caminé un poco, comí más vegetales, eliminé el azúcar. ¿Es posible que mejore tan rápido? Él sonrió. No hay milagros. Lo más milagroso es que usted haya decidido cambiar justo a tiempo. El hígado es un órgano silencioso. Soporta daño durante años sin quejarse. Pero si se le da un respiro, tiene una capacidad de recuperación sorprendente. Le agradecí profundamente. Pero entonces me miró fijamente a los ojos y me dijo algo que no olvidaré jamás. Pero recuerde bien esto, esta vez tuvo suerte. La próxima, quizás ya no haya oportunidad. Me explicó con claridad, el hígado graso es apenas la primera etapa. Si uno no mantiene un estilo de vida saludable, esto puede avanzar a esteatosis con inflamación, luego a fibrosis e incluso a cirrosis. Y en esas etapas, los cambios son lentos y a veces irreversibles. Le pedí que me explicara las cifras. Señaló el informe. Triglicéridos bajaron. GGT más estable. PCR menor. Son indicadores de que el hígado ya no está inflamado de forma aguda. Me quedé en silencio. Esos términos antes me eran ajenos. Ahora eran el testimonio de que estaba empezando una nueva vida. De regreso a casa, no pensaba en celebrar. Pensaba en algo que pocas personas de mi edad se atreven a considerar, empezar de nuevo. Sin fórmulas mágicas. Sin medicamentos caros. Solo escuchando al cuerpo y siendo constante, paso a paso. Me sentía agradecido. Por una hoja. Por una vecina. Por mí mismo, por no haberme rendido. Pero la alegría no era absoluta. El médico fue claro. Este logro es frágil si no lo mantiene. Algunos, después de 1 o 2 semanas de mejora, vuelven a sus viejos hábitos y el hígado se daña como si nada hubiera cambiado. No quiero ser esa persona. Por eso, me escribí una promesa personal. Cada mañana, un vaso de agua tibia en ayunas. Cada tarde, caminar al menos 15 minutos. Cada semana,
al menos 3 comidas sin harinas refinadas. Cada mes, 3 días de limpieza con vegetales y tés herbals. No soy perfecto. Habrá días en que coma un pastelito o me tome un café con leche condensada. Pero no voy a volver a ser el de antes. Porque esta vez escuché el verdadero llamado de mi cuerpo. Solía pensar que la salud era algo garantizado. Despertar cada mañana, abrir los ojos, bajar de la cama, tomar una taza de café, todo parecía tan natural. Hasta que el cuerpo se detuvo. Hasta que tuve que pausar el mundo solo para respirar con calma. Aquello que una vez fue rutina, de pronto se volvió un lujo. Y entonces entendí, una crisis de salud no llega para castigarte, sino para despertarte. Primera lección, escuchar al cuerpo cuando aún susurra. Ignoré señales sutiles, una noche sin dormir, una digestión pesada, una tarde de fatiga inusual. Etiqueté todo como cosas de la edad. Pero el cuerpo siempre avisa. Nadie despierta con hígado graso de un día para otro. Es el resultado de miles de comidas equivocadas, cientos de horas inmóviles, decenas de noches sin descanso. Si hubiera escuchado antes, quizás no habría tenido tanto miedo. Segunda lección, nunca es demasiado tarde para cambiar. Tenía más de 70 años cuando decidí empezar de nuevo. Y sí, hubo un momento en que pensé, ¿para qué cambiar a esta edad? Pero mi hígado respondió, si me das un respiro, puedo sanar. Y así fue. En solo 7 días, sentí que la vida regresaba. No como un joven de 20, sino como la mejor versión posible de mí mismo a esta edad. El cuerpo humano nunca deja de querer sanarse, la pregunta es si le damos o no esa oportunidad. Tercera lección, lo más valioso no es una pastilla, sino un hábito. Una hoja no salva un hígado. Pero una semana sin azúcar, una semana caminando, una semana durmiendo bien, eso sí sana. No digo que todos deban tomar infusión de diente de león. Pero todos deberían elegir un punto de partida, un alimento que dejar, una acción que repetir, un hábito bueno que conservar. También comprendí que no existen soluciones mágicas. No esperes que una cápsula lo cure todo. Yo lo hice. Tomé suplementos hepáticos, test detox, jugos caros, pero seguía desayunando pan blanco, seguía tirado en el sillón cada tarde. Ninguna medicina puede contrarrestar un mal hábito crónico. La lección más profunda, la salud es un diálogo. No se trata solo de hacer lo que diga el médico. Se trata de entender qué te dice tu propio cuerpo. El médico puede darte cifras, pero solo tú sabes cómo te sientes al despertar, cómo digieres los alimentos, cómo duermes por la noche. Y si eres sincero contigo mismo, cada día puede ser una nueva oportunidad para ajustar. Escribo estas palabras no para dar lecciones, sino para recordármelas. Porque una vez llevé a mi cuerpo al límite. Pero también, una vez lo rescaté del abismo. Si hoy sientes que ya es tarde, que estás demasiado cansado, que no vale la pena, por favor, créeme, solo necesitas empezar con algo pequeño. Una hoja. Un plato de verduras. Una caminata. Un vaso de agua tibia. Porque la salud no llega de algo grandioso. Llega del acto humilde y constante de tratarte con cariño, todos los días. No cuento esta historia para recibir elogios. La cuento porque sé que, en algún lugar, hay personas que se sienten como me sentí yo, cansadas sin razón aparente, con digestiones pesadas que se toman como normales, que llegan tarde al diagnóstico, y se estremecen al escuchar esas palabras, hígado graso. No tengo una fórmula mágica. Pero tengo una experiencia real. Que una simple hoja, acompañada de determinación y hábitos correctos, puede abrir la puerta hacia la recuperación. No necesitas empezar con diente de león. Puedes empezar con un vaso de agua tibia por la mañana.
Con decidir no comer tarde por la noche. Con una caminata tranquila cada tarde. Cada quien tiene su propia hoja, lo importante es empezar. Porque el cuerpo siempre quiere estar bien. No pide nada extraordinario. Solo que regreses a él, que lo escuches y lo cuides con constancia. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿desde dónde estás empezando tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Has sentido alguna señal como las que viví yo? Y no olvides suscribirte al canal para que puedas seguir compartiendo más historias y lecciones mías o de otros que quizás te ayuden a no recorrer solo este camino de recuperar tu salud. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te deseo a ti y a tu hígado que cada día estén un poco más fuertes que ayer.